Hola a todos, soy Alejandro Araque García y en el marco del 10º Congreso Internacional Investigación en Comunicación e Información Digital procedo a exponer mi comunicación titulada El grupo de profesor en la Universidad Alemana, un ejemplo de enseñanza práctica del derecho. En primer lugar, me gustaría agradecer al proyecto de innovación docente de la Universidad de Málaga, en el marco del cual realizo esta comunicación y he realizado la investigación que les expondré brevemente. La comunicación la voy a dividir en 4 partes. En primer lugar, una introducción en la que les acercaré el sistema alemán de enseñanza del derecho. En segundo lugar, la metodología, que será una breve comparativa de la regulación de la enseñanza del derecho tanto en España como en Alemania. Y por último, las conclusiones. El sistema alemán de enseñanza del derecho se caracteriza por 2 notas. En primer lugar, por una resistencia a Bolonia, en palabras del profesor Rodríguez Rosado. Una resistencia que se explica por un cierto miedo a la burocratización, al desmembramiento en módulos y a la pérdida de calidad que se ha asociado a Bolonia. Y por otro lado, se caracterizan estos estudios por un profundo estudio de la dogmática con una formación eminentemente práctica, gracias a los trabajos grupales, a los seminarios y a las Vorlesungen, a las clases magistrales. El hilo conductor es el profesor que se sirve del Gutachtenstil, del método del caso, para estructurar y para profundizar en la enseñanza del derecho. La clave, podríamos decir, está en el enfoque que se le da a esta enseñanza, que no es otro que el del juez. El juez como tomador de decisiones, el juez como alguien que busca y proporciona una respuesta desde el derecho a los problemas que se presentan en el día a día. En nuestro país, la regulación de la enseñanza del derecho la encontramos en la Ley Orgánica 11/83 y en una serie de reales decretos que la desarrollan, el último de ellos del año 2021. La enseñanza del derecho se divide en 2 bloques. Por un lado, el del grado, 240 créditos a lo largo de 4 años. Una vez terminados, el estudiante adquiere el título de jurista y puede optar por trabajar por cuenta propia, cuenta ajena, hacer un posgrado normalmente de especialización, aunque en el caso de abogacía y procura es habilitante, o también optar por la vía de las oposiciones, tanto de nivel estatal como autonómico. En Alemania, como les decía, este enfoque hacia el juez se explica por dónde encontramos la regulación de la enseñanza del derecho, que no es otra que la ley de la judicatura del año 72. En concreto, las letras A, B, C y D del parágrafo quinto. 4 son las etapas que en Alemania se necesitan para devenir Volljurist, jurista completo. El periodo en la universidad, el studium, de un mínimo de 4 años y medio, 2 pruebas estatales a nivel federal y entre ellas un Vorbereitungsdienst, es decir, un periodo de preparación jurídica de 2 años dividido en 4 periodos mínimos obligatorios, que serán tanto, por ejemplo, en un tribunal ordinario como con un abogado, etc. Pasando ya al grueso de la exposición, podríamos preguntarnos cuál es la mejor forma de enseñar el derecho. Sin duda ninguna podríamos decir que no hay mejor práctica que una buena teoría, pero también la mejor teoría sin una práctica es insuficiente. Hemos visto que en España, a lo largo de 4 años, se ve o se intenta ver todas las ramas del derecho. En Alemania, sin embargo, aunque dura prácticamente lo mismo la enseñanza del derecho, se centran fundamentalmente en derecho civil, derecho penal, derecho público y derecho procesal. No es tanto lo que se enseña, que también, sino quién lo enseña. Considero que un elemento diferencial es el profesor, que sabe guiar al estudiante a lo largo de toda su formación, sirviéndose de las 3 herramientas que he mencionado anteriormente y que procedo a desarrollar. En primer lugar, las clases magistrales. Las clases magistrales para desarrollar los contenidos esenciales, sí, pero también para profundizar en el porqué y el para qué de las instituciones jurídicas. El jurista no debe quedar reducido a un mero aplicador o especialista de pequeñas parcelas del derecho. No, el jurista es un gozne, es un mediador entre la ley y los ciudadanos que proporciona respuestas y sabe proporcionarlas y buscarlas, en primer lugar. Tenemos también los seminarios, una figura de creación alemana del siglo XVIII, en la Universidad Alemana.
Seminario como verdadero organismo que permite la puesta en común de trabajos, preguntas, opiniones, discusiones, dudas, no solo de los profesores, sino de doctorandos, de estudiantes, de colaboradores del departamento, etc. Hay, lo que digo ahí, hay una retroalimentación en el seminario, una retroalimentación muy positiva entre todos los que participan en el seminario. Como dice el profesor Baldus, confluyen investigación y docencia. De la docencia surgen nuevos interrogantes para la investigación y de la investigación emanan nuevos conocimientos para transmitir en la docencia. Y el seminario es la vía. También el seminario permite el desarrollo de esas competencias que Bolonia pone de relieve, como por ejemplo la expresión oral, la argumentación, la puesta en común de ideas, la estructuración de las mismas, la utilización de distintas fuentes del conocimiento, etc. Y por último, tenemos los trabajos grupales también, para poner en común ideas en la línea de los seminarios y para trabajar lo que es el grueso, el corazón de este sistema, que es el caso práctico, el método del caso. El método del caso es tan importante que ya desde primero de carrera, desde la primera asignatura, se utiliza. Ya permite aplicar lo enseñado. Desde el primer momento se prepara en los grupos pequeños de trabajo, se amplía y se discute en los seminarios y en la clase magistral se ve el contenido que luego se va a desarrollar y se va a aplicar en el caso. También los mismos manuales, por ejemplo, el profesor Los Shelders, que está traducido al español, contiene al final una serie de casos, no ya de cara, como he dicho, a los exámenes universitarios, que son una mínima parte de la nota final, sino de cara también a las pruebas estatales y sobre todo a la profesionalización del estudiante, de cara a su vida futura profesional. Y por último, tenemos revistas especializadas también a las que los estudiantes pueden acceder y que perdón, se estructuran en torno al método del caso, al caso práctico. Tenemos, por ejemplo, la Juristische Schulung o la Weizblätter. Muchos ejemplos. Por último, quería recalcar que los pilares de la enseñanza del derecho, de las clases magistrales, el método del caso, los trabajos grupales y los seminarios, forman un tejido muy necesario y muy útil para la enseñanza del derecho, pero sin duda el hilo conductor es el profesor. Y el profesor tiene un papel insustituible, porque permite construir una estructura eficaz que responde a la razón de ser del derecho, que es una herramienta para los juristas, para que den respuestas a los ciudadanos, que muchas veces ven el derecho como algo muy lejano. El profesor, por tanto, es un garante de este sistema y conjuga idealmente esa necesaria retroalimentación entre práctica y teoría, permitiendo enseñar, como le decía, permitiendo enseñar lo investigado y ahondar en la investigación a partir de lo enseñado. Muchas gracias, espero sus preguntas en el foro y nos vemos la próxima. Un abrazo.